Gracias, buen día. Sí. Muy bien, nuevamente muy buenos días para todas y todos. Desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, quisiera darles la bienvenida a este taller informativo a través del cual queremos apoyar sus postulaciones a nuestro concurso de Centros de Investigación Aplicada 2025. Este es el último taller de un primer ciclo de acompañamiento que estamos realizando para acompañar justamente las postulaciones a las convocatorias de centros 2025 y, por supuesto, para llevar adelante esta actividad requiero de su apoyo. ¿Y dice cuál es? Que mantengan sus micrófonos silenciados durante el desarrollo de la presentación. Así no tenemos interrupciones. Como ustedes se dan cuenta, estamos grabando el taller y la idea es que quede como un material de apoyo para ustedes, para sus equipos, al momento de formular la postulación. Al igual que las sesiones previas, nuestro objetivo esta mañana es compartir con ustedes los aspectos más relevantes, principales de las bases del concurso de Centros de Investigación Aplicada 2025. Y para ello, hoy nos van a acompañar profesionales de la Subdirección de Centros de Investigación Aplicada, perdón, investigación asociativa, más específicamente del departamento que está a cargo de esta convocatoria. Quiero darle la bienvenida a Heleny Pinza, la jefa del departamento, y también a Guido González, que es el encargado de la unidad de seguimiento. Posterior a la presentación que van a compartir con nosotros Helen y Guido, vamos a pasar al espacio de preguntas. Desde ya, para que ustedes sepan, vamos a recibir todas sus consultas a través del chat de Zoom. Cuando tengamos que responder las preguntas, se van a sumar también a apoyarnos en esa tarea nuestros compañeros Alondra Erazo, Catherine Levimán, Carol Campos y también Sebastián Sáenz. Todas las consultas las vamos a tratar de contestar en esta sesión. En ocasiones, por supuesto, el tiempo no nos acompaña, a veces son demasiadas preguntas, pero haremos todo lo posible por dar respuesta a la gran mayoría de ellas. Me gustaría también recordarles que en la ficha del concurso ya está disponible para ustedes un video con información relevante sobre nuestro sistema de postulación en línea. De hecho, entiendo que en el correo que recibieron esta mañana también tienen acceso a ese material para que ustedes lo puedan revisar y compartir con sus equipos también. Respecto al video de este taller, va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube y también en la ficha del concurso de manera posterior. Y bueno, antes ya de partir, solamente agradecer nuevamente su asistencia y darle la bienvenida a Helen y Piensa para comenzar. Muchas gracias, Jimena. Bienvenidos a todos a este taller. Espero que sea muy productivo y vamos con todo porque tenemos que avanzar para poder mantener y sostener la presencia y presencia presente de ustedes y comprendan lo que vamos comunicando. Bueno, hoy día nos toca, ¿verdad?, hablar sobre el concurso ANID de Centros de Investigación Aplicada 2025, que son los basales, pero con un acento mayor en el tema de la investigación aplicada, en la conexión con la industria y el desarrollo tecnológico. Tenemos que existe un plan de centro que se creó en agosto del 2020 por el Ministerio de Ciencia. Este Plan Nacional de Centros de Excelencia fue actualizado el 2023 y tiene ciertas actualizaciones que paso a mencionar. Dale, por favor, Guido. En este plan de centros se reconoce la trayectoria de los centros existentes, se pide que tengan una continuidad a través de los apoyos, los puentes, ¿verdad?, que hemos hecho continuamente para que puedan estos centros llegar vivos a un proceso de postulación competitiva como el que estamos hoy día con los concursos de todas las tipologías juntas arriba de la web, ¿verdad? Y de esa manera, en ese proceso competitivo, definan en el fondo su trayectoria para los próximos 10 años. Con esto reconocemos las capacidades integrales que no se desintegren en este proceso, sino que lleguen a ese proceso competitivo. De ahí para adelante ya depende de ustedes y del proceso en el cual hay muchos nuevos y viejos, ¿verdad?, centros compitiendo juntos. Esta actualización también define los tipos de centros y es ahí entonces donde pasa a llamarse Centros de Investigación Aplicada con el énfasis en lo que les comenté anteriormente. Y el eje 2 nos señala que también debemos, a través de estos centros, cerrar brechas territoriales, salariales y de género en el sistema CTCI. La próxima, por favor. Bueno, hoy día están egresando, en realidad el próximo año, 31 centros de distintas tipologías. Como ven ahí, hay 4 centros Milenio, 11 de FONDAP,
8 de los basales, 2 de los centros tecnológicos para la innovación y 6 centros internacionales. Todos ellos egresan de ANID, con eso significa que ya no tienen más cuotas que la última que reciben este año y el próximo entonces viven con esa cuota, pero ya ahí depende su continuidad del proceso competitivo. La próxima. Hoy día, entonces, como les decía, tenemos abierto 5 concursos, el de Centro de Investigación Aplicada, Centros Tecnológicos para la Innovación, Institutos Milenio en sus dos versiones, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y también los Centros de Investigación de Interés Nacional, que son como la gran novedad, que en vez de tener áreas prioritarias, el interés nacional lo define el mismo centro y lo coloca con énfasis en su postulación para ser evaluado. La próxima. Los lineamientos transversales para todas estas tipologías de centro, para todos estos concursos que están abiertos en paralelo, son los siguientes. Y esto está establecido en el Plan Nacional de Centro. Un investigador principal solo puede ir en esa categoría en un solo centro y tomando todos los centros ANID. Por lo tanto, si hay un centro que está vigente y es investigador principal ahí, no podría ser investigador principal en una nueva postulación. Los centros, excepto los que van cerrando, ¿verdad? Los que egresan. Los centros deberán incorporar al menos un investigador de una región distinta a la región metropolitana y a la región de la institución patrocinante, específicamente su casa matriz. Con eso también queremos aportar a la descentralización. Deberán existir planes explícitos para cerrar las brechas de género, porque también ese es un foco del Plan Nacional de Centro. Las entidades patrocinantes deben velar porque los centros cumplan con las leyes sociales y las condiciones laborales, porque no queremos precariedad en el trato de los trabajadores del mundo de la ciencia. Todos los centros podrán constituirse como entidades independientes, pero también pueden ser independientes o dependientes. No hay un premio a una de esas dos categorías. Es absolutamente inocuo para efectos del proceso. Las entidades patrocinantes y asociadas tendrán el derecho a participar con voz y voto en las instancias, por lo tanto tienen que estar en las gobernanzas, idealmente en los directorios, con un representante. La próxima, por favor. Ciertas características comunes, no hay áreas prioritarias en estas convocatorias que están todas abiertas. Por otro lado, ahí les señalamos los montos, vemos que los montos más altos son los de investigación aplicada, pero eso también se condice con que tienen que apalancar al menos la misma cantidad del subsidio, por lo tanto, no es tan fácil, uno tiene que ver la capacidad de apalancamiento y también, obviamente, lo que quiere hacer y cuánto sale eso que quiere hacer. Los gastos de administración son para todos parejos, son un 15%. em, y si requieren o no financiamiento contraparte, tenemos que los centros de investigación aplicada, los tecnológicos y los de interés nacional sí requieren un apalancamiento de contraparte, no así los institutos Milenio. La próxima. Con respecto a ese financiamiento de contraparte, los centros de investigación aplicada tienen que al menos apalancar el equivalente al subsidio, o sea, el 50% del presupuesto total del centro. Por otro lado, los centros tecnológicos tienen, de acuerdo a la etapa, el primer quinquenio es la etapa 1, segundo quinquenio es la etapa 2, al menos el 50% para la etapa 1, pero en la etapa 2 tienen que apalancar aún más, un 65% del presupuesto total. En los centros de investigación de interés nacional, el apalancamiento es más chiquitito porque es de interés nacional, por lo tanto, al menos tendría que ser un 10%. Y ahí se dividen en pecuniarios y no pecuniarios, y como ven, o sea, los más exigentes con respecto al aporte pecuniario van a ser los tecnológicos para la innovación, después los centros de investigación aplicada y finalmente los centros de interés nacional muy por detrás de estos otros. La próxima. En términos como del ecosistema, nosotros vemos acá el eje X, el eje Y. En el eje X estamos tratando de colocar hacia la derecha cuando el énfasis de un centro está en la transferencia y la innovación, lo cual es traccionado desde la demanda. Y por el eje hacia la izquierda tenemos que se tracciona desde la generación del conocimiento, desde la curiosidad de los investigadores, y es lo que nosotros llamamos science push, como que desde allá, desde la ciencia empujamos. Y en el eje Y tenemos abajo lo que es por curiosidad y arriba lo que es focalizado. Dado estos ejes,
entonces podemos ver la distribución de los centros, donde los centros tecnológicos son los que están mucho más traccionados desde la demanda, por lo tanto ellos mucho espacio para hacer investigación y desarrollo no lo tienen, más bien por curiosidad, sino que más bien tiene que venir una demanda, un contrato desde algún interesado, que puede ser cualquier integrante del sector productivo, que puede ser una universidad, que puede ser una empresa, que puede ser un gremio, que puede ser una institución pública del sector en particular, y traccionar. En cambio, los centros de investigación aplicada, que hoy día nos convoca, es un mix entre la curiosidad de los investigadores, pero que teniendo conciencia del sector en el cual están apuntando, ven los desafíos sectoriales y busca hacer un match, buscar soluciones para esos desafíos, pero desde la curiosidad, no necesariamente desde la atracción. Ahora, nada es blanco o negro. Aquí hay zonas grises, por lo tanto, en el 80-20 como Pareto tenemos 80% es por la curiosidad, pero obviamente que va a haber una fracción que va a venir traccionado desde el contrato de una empresa que quiere que le hagan tal o cual solución para un proceso productivo, un producto, un servicio. Dicho eso, pasamos a la siguiente, que ya estamos en las últimas para poder dejar mucho espacio a lo que es este concurso. Hasta ahí llego yo. Ahora le doy la palabra a Guido González, nuestro encargado de la unidad de centros basales y quien es la cara visible para todos los efectos el día de mañana para todos aquellos que queden seleccionados. Mucha suerte. Muchas gracias, Helen. Bueno, tenemos mucha gente en la sala, vamos a avanzar rápido porque la idea es que podamos concentrarnos en las preguntas y respuestas. Quisiera mostrarle primero la primera lámina con los temas a abordar en esta presentación. Vamos a partir por el objetivo específico, mostrarles cuáles son las instituciones que conforman los centros, una definición entre los aportes pecuniarios y valorizados, que ha llegado mucho como consulta frecuente, lo que contiene la propuesta y finalmente restricción e incompatibilidad, que también ha sido un tema bastante consultado por los interesados en este instrumento. Partimos por los objetivos. El objetivo de esta convocatoria para centros de investigación aplicada es contribuir a la creación y consolidación de centros de I+D de excelencia, que junto con generar avances científicos y tecnológicos innovadores, provean soluciones a desafíos de distintos sectores productivos. Y este último punto es clave, impactando en la competitividad de la economía chilena. Este instrumento es el continuador de los centros de investigación de excelencia, conocidos como centros basales, que comenzaron por allá por el 2007. Los objetivos específicos se mantienen en relación al centro basal, con énfasis en el vínculo con el sector productivo. El primero es desarrollo de I+D de excelencia, asociativa e interdisciplinaria, conectada con desafíos de sectores productivos. El segundo objetivo específico es desarrollar y transferir soluciones a desafíos de sectores productivos, y esto es un factor diferenciador respecto de otros instrumentos. El tercer objetivo específico es formación y entrenamiento de capital humano avanzado, no solamente para desarrollar investigación científica y tecnológica, sino que también para que los centros sean capaces de fortalecer las capacidades de transferencia hacia el sector productivo. El cuarto objetivo es fortalecimiento de los grupos que históricamente han sido menos privilegiados en la obtención de fondos públicos. Los centros reciben muchos recursos, tienen una misión, ¿cierto?, también de contribuir con aquellos que están más desfavorecidos eh, en la obtención de recursos para I+D. Otro objetivo específico, difusión de sus conocimientos, de los hallazgos hacia sus pares, hacia investigadores, y también la divulgación hacia el público no especialista. Y por último, la generación de redes de colaboración nacional e internacional, que tiene como finalidad potenciar aquellos otros objetivos anteriormente señalados. Acá están los principales resultados esperados, algunos de los principales resultados esperados que son consistentes con el objetivo específico. El primero y el principal para nosotros es el modelo de gobernanza que asegura el éxito del proyecto, la forma de organizarse, un factor clave en los centros de investigación aplicada. Por otro lado, tenemos las publicaciones de relevancia científica. En tantos centros de excelencia, nosotros necesitamos que los equipos tengan productividad científica de alto impacto. También se requiere que en el marco del trabajo de los centros se firmen contratos de prestación de servicios y se generen proyectos con integrantes del sector productivo.
se transfiera conocimiento y tecnología al sector productivo, se forme y entrene capital humano avanzado, se generen redes de colaboración o se fortalezcan esas redes que se han formado en el pasado. Y un factor que está presente en el Plan Nacional de Centro, la desconcentración territorial del impacto. La idea es que los beneficios o los resultados de los centros no solamente queden en el lugar donde está instalada la institución patrocinante, sino que también en el resto del territorio. En esta lámina voy a referirme específicamente a las características de los centros. El primero es que el público objetivo que se desea, a cual se desea entregar este beneficio de financiamiento para la operación corresponde a grupos de investigadores y profesionales cuyo trabajo en investigación y desarrollo de los últimos 5 años se encuentra en línea con los objetivos de esta convocatoria. Eh, Aquellos equipos que en el pasado han tenido un trabajo colaborativo de vinculación con el sector productivo van a tener siempre más chance que aquellos que consideran este instrumento como una oportunidad para recién comenzar a vincularse con el sector productivo. Los equipos, una vez adjudicados, tienen 5 años para ejecutar el proyecto. No obstante, la política fue realizada para 10. Los proyectos deben ser presentados con un horizonte de 5 años. En el proceso de ejecución hay un hito que es la renovación, donde se puede optar a un financiamiento para los próximos 5 años. Este instrumento no considera criterios de focalización. No obstante, en tantos centros de investigación aplicada, las propuestas deben abordar desafíos de uno o más sectores productivos de la economía chilena. ¿Quién postula? La institución beneficiaria o institución patrocinante. Esta institución debe ser una entidad sin fin de lucro constituida en Chile, con al menos 2 años de existencia legal, con experiencia demostrada, fortaleciendo capacidades en investigación y desarrollo. Eh, el objeto social de esta institución debe acreditarse en la postulación, en el sistema de postulación. Las instituciones que postulan deben cargar sus estatutos para que nosotros podamos advertir que este hito, esta característica se cumple. Y además, las instituciones que postulan, es decir, las principales, o sea, las patrocinantes y las beneficiarias, deben demostrar capacidades en la formación de doctores, ya sea de forma directa o indirecta en asociación con las instituciones asociadas. Y por último, el director que dirija esta propuesta debe pertenecer a la institución patrocinante. Los centros de investigación aplicada están conformados por instituciones, ya me referí a la beneficiaria, me voy a referir específicamente a la asociada, que es otra de las instituciones que por obligación tienen que incorporarse a la gobernanza de estos centros. Las instituciones asociadas deben corresponder a instituciones nacionales cuya actividad principal o foco central o core business sea la investigación. Las instituciones asociadas podrán contribuir con aportes en cualquiera de sus formas, podrán ejecutar recursos del subsidio, y eso es algo interesante, pero ella firma un convenio de transferencia de recursos con la institución beneficiaria. Podrán rendir gastos administrativos indirectos, los overhead, con cargo al subsidio en tanto parte de la organización. Ahora, un dato importante. Podrán participar instituciones asociadas en un centro, aunque este centro no tenga investigadores principales que pertenezcan a dicha institución. ¿Por qué lo menciono? Porque en las bases se establece que los investigadores principales, director y director alterno incluido, deben pertenecer a las instituciones patrocinantes y asociadas. Pero podría participar también en la gobernanza de este centro una institución asociada que no tenga ningún investigador titular como miembro del centro. Y por último, y la otra institución relevante para este tipo de instrumentos es que debe participar una institución denominada interesada que puede tener fin de lucro, es decir, puede ser una empresa, incluso puede ser una institución extranjera. Lo más importante es que deben estar ligadas a la demanda potencial de los resultados del centro. Podrán comprometer también recursos en sentido amplio. De hecho, se le exige a todas estas instituciones que están en esta lámina una carta de compromiso. Es una condición para finalmente enviar la postulación a través del sistema de postulación en línea. Y dentro de la ejecución, durante la ejecución podrán incorporarse también nuevas instituciones, ya sea asociadas o interesadas a la gobernanza del centro previa evaluación
Y en el caso también de que alguna institución que participe en un centro adjudicado por algún motivo deje de participar, los compromisos establecidos originalmente se mantienen y quedan escritos sobre piedra en la propuesta, ¿ya? La institución principal tiene que hacerse cargo de esos compromisos de la institución que ya no es parte del centro. Y eso aplica tanto para la sociedad como para la interesada. Esta es una lámina que muestra la organización de la estructura organizacional de los centros de investigación aplicada. Esta organización es liderada por la persona que ocupa el cargo de director, que es secundada eventualmente por el director o director alterno en caso de que el director se encuentre ausente por alguna razón. El director tiene bajo su responsabilidad la gestión, la ejecución, la productividad científica, la comunicación y todas aquellas condiciones de gestión de un centro de esta magnitud hacia los investigadores principales, que por bases deben estar conformados por un número entre 6 y 13. Eh, si bien las bases dicen entre 8 y 15, recuerden que el director y el director alterno también detentan la categoría de investigador principal. Más bien, el director y el director alterno son cargos. Y los directores, y los investigadores principales a su vez trabajan en coordinación permanente y en colaboración con investigadores adjuntos e investigadores jóvenes y todas las otras categorías presentes en este instrumento, como son, por ejemplo, los postdocs, los tesistas o los asistentes de investigación. El director también es el jefe directo del director o director ejecutivo, que puede ser una persona que participa en la postulación o si es que no hay una persona con nombre y apellido que detente esta categoría, las postulaciones pueden venir con un perfil, el cual debe ser cargado también, informado en la propuesta. Y el director, a su vez, es en la jefatura de tres personas que van a ocupar cargos relevantes. Por primera vez en estas bases, en base de un instrumento similar, se considera como muy importante y clave estos roles. Y por eso se exige que los centros estén conformados por personas que entran en esta categoría. Encargado de comunicaciones, por un lado, encargado financiero y encargado de transferencia. Y en la gobernanza también, la gobernanza, en la estructura organizacional participan dos órganos asesores, uno el Consejo Directivo y otro el Consejo Asesor Nacional, cada uno con su definición en las bases, con roles distintos. En algunos casos hay un órgano que está conformado eh, que sería el Consejo Directivo, que es el conformado por un número de entre 7 y 9 integrantes, que está conformado por un representante de la institución patrocinante, un representante de las asociadas, el director del centro y al menos dos personas representantes de sectores no académicos. Este consejo, el consejo directivo, deberá constituirse durante el primer año de ejecución. Y el otro consejo, el Consejo Asesor Nacional, que es un órgano encargado de vincular al centro con el medio externo, tiene la misión de recomendar estrategias para conectar el quehacer del centro con actores del sector productivo. Un punto importante, que al menos un investigador principal debe prestar servicio o desempeñarse en alguna organización de investigación localizada en alguna región distinta a la metropolitana, distinta a la institución patrocinante. Esta es una condición que deben estar presente en la configuración de las postulaciones. Si esto no se cumple, el proyecto quedaría inadmisible. Por eso lo estamos relevando en esta lámina, por eso estamos planteando incorporarlo en las preguntas frecuentes, porque es un elemento clave que debe cumplirse. ¿Cuáles son los beneficios? Un subsidio, básicamente, un monto que va entre 6.000 y 12.000 millones de pesos para un plazo de 5 años, con cuotas, por ejemplo, al menos de 1.200 millones de pesos hasta un máximo de 2.400 millones de pesos, cuyo objetivo debe ser resolver aquellos compromisos, financiar la realización de actividades para cumplir los compromisos del centro, los cuales podemos distribuir en términos financieros en ítems presupuestarios. Primero, incentivos y remuneraciones para el personal del centro. Aquí se va la mayoría de los recursos del subsidio. Tenemos otro ítem que se denomina gasto de operación, que permite financiar, por ejemplo, viáticos, traslados, insumos, materiales fungibles, entre otros.
Otro ítem presupuestario se denomina equipamiento. Esto es para financiar equipos para investigación y desarrollo. Aquí los equipamientos que son fungibles, como por ejemplo los computadores para la oficina, el aire acondicionado para una oficina o una sala, discos duros, impresora, eso no se puede adquirir con cargo a este ítem presupuestario. Eso debe ser cargado al ítem gastos de operación. Tenemos otro ítem presupuestario que se denomina acondicionamiento de infraestructura inmobiliario para mejorar o acondicionar las instalaciones del centro y para otorgarle equipo, muebles, básicamente. Y por último tenemos los gastos de administración indirecta que corresponden al overhead, que como mostró Helen en la lámina, 15% es el máximo para destinar a este ítem. ¿Cuál es la estructura de financiamiento de los centros? Por un lado tenemos el financiamiento basal, que corresponde a un monto, ¿cierto? Ya se lo señalé, entre 6.000 y 12.000 millones de pesos. Pero además, al menos los centros deben comprometer la misma cantidad solicitada a ANE, es decir, que corresponde a la otra parte, el otro 50% más que conforman el presupuesto total del centro. El financiamiento de contraparte está conformado por tres fuentes de aportes. Eh, el primero y principal es el aporte pecuniario proveniente del sector productivo, que está conformado por aportes que se obtienen en el marco de un intercambio o venta de servicios entre el centro y el sector productivo. Y pues este sector productivo está comprendido por el sector público, privado e internacional. También pueden existir aportes provenientes de gobiernos regionales e instituciones interesadas que pueden ser considerados como aportes pecuniarios del sector productivo. Este aporte pecuniario proveniente del sector productivo es conocido también como el factor basal, que es el factor diferenciador de este instrumento respecto de otros centros de excelencia. Y aquí, y en las bases, se presenta un cuadro que se lo estoy mostrando en esta lámina, donde indica los porcentajes mínimos de aportes pecuniarios provenientes del sector productivo que los centros deben comprometer y una vez adjudicado, rendir, dependiendo de los montos que solicite a ANID como subsidio para la operación de un centro de investigación aplicada. Eh, un 40% debe provenir del sector productivo si es que se solicitó como subsidio 6.000 millones y 8.000, entre 6.000 millones y 8.000 millones de pesos para 5 años. Este porcentaje sube si es que se solicita entre 8.000 y 10.000 millones y llega hasta un 50% si es que se solicita como subsidio entre 10.000 y 12.000 millones para 5 años. Por otro lado, tenemos los aportes provenientes de la institución patrocinante y asociada, que puede ser aporte en sentido amplio, ya sea pecuniario o valorizado. Estos aportes deben expresarse en las cartas de compromiso que las instituciones deben presentar de forma obligatoria en la postulación. Eh, Estos aportes comprometidos, una vez que se adjudique el proyecto, no pueden ser financiados o rendidos con cargo al subsidio, deben ser totalmente distintos. Y las cartas de compromiso que entreguen las instituciones beneficiarias y asociadas e interesadas deben ser firmadas por sus respectivos representantes legales. Eso es muy importante que ustedes lo puedan verificar. ¿Ya? Hemos recibido en el pasado cartas de instituciones interesadas firmadas por personas que no son representantes legales de las instituciones. Y por último, la última fuente de aportes de financiamiento de contraparte se denomina otros aportes pecuniarios y valorizados. Aquí están principalmente fondos fiscales concursables de menor envergadura que corresponden a básicamente proyectos que son financiados a través de concursos, proyectos que tienen como finalidad el financiamiento de investigación, desarrollo e innovación. ANID es una agencia que entrega muchos recursos que son considerados dentro de este ítem, pero también Corfo, el Ministerio de Ciencia, Mineduc, el Ministerio de Medio Ambiente, entre otros. Y otra fuente de recursos, otra fuente de aportes pecuniarios y valorizados que conforman los aportes de contraparte corresponden a las donaciones reguladas por la ley 21.440, que esta ley regula donaciones hacia entidades sin fin de lucro, pero no por eso vamos a dejar de considerar otra ley que también regula donaciones
pero específicamente a universidades e institutos profesionales, ¿ya? Si es que durante la ejecución de un proyecto se rindiera una donación en virtud de la ley 18.861 sobre donaciones a universidades e institutos profesionales, sí vamos a analizar la pertinencia de esos aportes. Esta lámina muestra ejemplos de postulaciones con sus montos dependiendo del monto solicitado. Es el apalancamiento y eso es lo que quisiera mostrarle. El primer ejemplo muestra 7 mil millones de pesos solicitados a ANID y un aporte de contraparte mínimo que corresponde a 7 mil millones de pesos que debería demostrar o debería comprometerse el centro. Y de esos 7 mil millones de pesos de contraparte que están obligados los centros a comprometer, se compone de 2.800 millones que deben provenir exclusivamente de aportes del sector productivo, de aportes pecuniarios, y el resto puede distribuirse en las otras fuentes de aporte, que da un presupuesto total de 14 mil millones de pesos. El ejemplo 2, en caso de que un centro solicite 9 mil millones de pesos, debe comprometer un mínimo de 9 mil millones de pesos de aporte contraparte, de los cuales 4.050 millones de pesos deben provenir del sector productivo en forma de aportes pecuniarios. Y el último ejemplo, 11 mil millones de pesos solicitados como subsidio, 11 mil millones de pesos solicitados como comprometidos como aporte contraparte, de los cuales 5.500 millones de pesos deben provenir del sector productivo en forma de aporte pecuniario. Una pregunta frecuente: si bien hay un monto que los centros deben comprometer como aporte de contraparte, ¿cómo se construye? Esto es la propuesta. Entonces, la primera respuesta es que esto se construye mediante la identificación de dos fuentes de aporte. El primero son compromisos de aporte de terceros, son declaraciones desde terceros hacia el director o directora del centro postulante, donde señala que, en caso de resultar adjudicado, esta institución, esta entidad, le brindará aportes dentro de un lapso de 5 años. También se considera como estos compromisos de terceros cartas de apoyo. O sea, también son declaraciones de representantes de instituciones que se comprometen a brindarle un apoyo, un aporte pecuniario o no pecuniario al centro una vez adjudicado. Esto es lo más claro, más evidente que puede ser considerado como aporte de contraparte en la postulación. Eh, una vez adjudicados los proyectos, los centros deben rendir estos compromisos. Pero también en la postulación eh, es posible recibir proyección de aporte, una proyección de aporte en base a aportes recibidos en el pasado por parte de investigadores principales, adjuntos y jóvenes que conforman la propuesta durante los últimos 5 años. Ustedes tienen que hacer un levantamiento de aquellos aportes que recibieron las personas que postulan a este concurso en estas categorías, y una vez que lo identifiquen, lo que tienen que hacer es adjuntar todos los respaldos y cargarlos al sistema de postulación en línea. Esa es la evidencia que nosotros necesitamos para poder tener la certeza de cuáles son los aportes que han recibido en los últimos 5 años este grupo de investigadores. Y por otro lado, la proyección, ¿cómo se logra? A través de la elaboración de la memoria de cálculo, que también debe ser cargada en el sistema de postulación en línea. La sección anexos en la postulación en línea se debe cargar entonces evidencia de contratos, convenios, facturas, invoices, resoluciones, decretos y cualquier otro documento que permita advertir al equipo que está a cargo del concurso cuáles son los aportes que entonces los miembros que están postulando al centro actual recibieron en los últimos 5 años, y cómo fue calculada entonces la proyección de esos aportes para los próximos 5 años. Otra pregunta que ha llegado con frecuencia es la diferencia entre aportes pecuniarios y no pecuniarios. El aporte pecuniario básicamente es plata, son recursos en dinero que el centro recibe, pero también consideramos que sí podría ser admisible aporte en forma de materiales e insumos, pero la clave está en que esos materiales e insumos deben ser transferidos, traspasados, la propiedad de aquellos hacia el centro. Y eso es clave, la transferencia. Su uso simplemente no puede ser considerado como pecuniario, en ese caso tendría que ser considerado como valorizado. Ahora,
Independientemente de que un centro reciba aportes pecuniarios de terceros, los únicos aportes que cuentan como tales para el factor basal, es decir, para aquellos aportes pecuniarios provenientes del sector productivo, son aquellos que provienen del sector productivo en el marco de un intercambio. Por otro lado, o por contraposición, los aportes valorizados es la valorización de aportes que no han sido transferidos. Eh, para el caso de espacios físicos, equipos, materiales e insumos, el concepto diferenciador entre si es ese aporte pecuniario o no pecuniario es si se traspasa o no la propiedad de ese bien. Un elemento clave que debe conformar o debe estar presente en las propuestas de Centro de Investigación Aplicada es el Plan de Igualdad de Género, que finalmente es una promesa de realizar actividades para reducir brechas, ¿ya? Las brechas son distintas dependiendo de las áreas, dependiendo de las disciplinas abordadas en el proyecto. Hay áreas, hay disciplinas en donde hay una alta participación de hombres en relación a las mujeres o incluso puede producirse al revés. Las brechas deben ser reducidas, eso es lo que se solicita. Para eso el centro debe comprometerse a un plan, debe además comprometerse con indicadores, con metas para los 5 años. Eh, lo que las bases exigen es que este plan aborde específicamente la incorporación de estudiantes y postdoctorantes en los centros para disminuir las brechas, ¿ya? Eh, Eso es básicamente lo que señala el plan de igualdad de género y próximamente en la página del concurso nosotros vamos a disponer un documento con lineamientos para un plan de acción para abordar las propuestas a través de un enfoque de género, documento que realizó nuestro equipo hace un tiempo. Esta es la página, o más bien la lámina, donde aborda un punto clave muy consultado. Vamos a ir uno por uno, que son las restricciones e incompatibilidades para postular y adjudicar, ¿ya? Lo primero, la organización de un centro ANID que está vigente, eh, que quiera participar en este concurso, lo primero que tiene que identificar es que si va o no a recibir cuota este centro en una fecha posterior a marzo del 2025. Si es que va a recibir una cuota a partir de marzo del 2025, esta organización, este centro, no podría postular este concurso para recibir financiamiento para otros 5 años, ¿ya? ¿Quiénes sí podrían participar? Un centro nuevo, por supuesto, pero también un centro antiguo que ya no recibe más cuotas. ¿Y cuál es el caso de aquellos? Los centros que están recibiendo o que recibieron este beneficio, este subsidio a través del concurso Apoyo o Puente. Ellos sí pueden postular a este financiamiento. El segundo punto, no pueden postular como director aquellos directores de centro ANED vigente que también que tengan una cuota próxima a entregar con fecha posterior a marzo del 2025. Por lo tanto, si es que no hay más cuotas, ese director sí puede postular como director en un centro nuevo. Tercer punto, no puede postular como director o director alterno investigadores que hayan intentado este rol en centros ANID en el pasado. Si usted ya fue director o directora, no puede postular a un centro nuevo como tal. Eh, si es que el proyecto terminó anticipadamente. Esa es la condición. El cuarto punto, un investigador podrá postular como IP en más de una. Eh, la respuesta es no. Una persona puede postular como investigador principal, como director o director alterno solamente en una propuesta de estas convocatorias simultáneas. Ahora estamos abriendo 5 concursos. Una persona puede postular como IP o como director o director alterno solamente en una de las 5, en esta convocatoria de centro administrada por la subdirección del centro DANER. Y por último, aquellas personas que detenten cargos de alta responsabilidad, como las que están señaladas aquí, eh, no pueden postular como director o director alterno en este concurso. Y aunque no detente el cargo de alta dirección actualmente y quisiera ocupar el cargo de director de un centro vigente, en tanto tenga estos cargos de alta dirección no podría ejercer como tal.
no podría ejercer como director o director alterno en un centro vigente. Eh, Respecto de la adjudicación, un investigador podrá ejercer como director o director alterno solo en un centro ANID, ya sea un centro de investigación aplicada, un basal que tenga financiamiento, un milenio, un centro de investigación de interés nacional o un centro fundado. Un investigador podrá ejercer como investigador principal en un centro anil y de forma paralela en un anillo núcleo. ¿Por qué entonces se puede si anteriormente no? Porque los anillos y núcleos no son considerados centro anil. Entonces ese sería el único caso en donde una persona podría ocupar el cargo de investigador principal en dos proyectos financiados por la subdirección. Para el resto de categorías, para los investigadores adjuntos, para los investigadores jóvenes, no existen restricciones. Y es necesario considerar que durante la ejecución de un centro, en caso de que un investigador participe en más de un proyecto financiado por nuestra subdirección, el incentivo o sueldo, la remuneración, podrá provenir solamente de una fuente. Y por último, recordarles que esta convocatoria se abrió el viernes 25 de octubre y finaliza el 27 de enero. Ahí se cierra el sistema de postulación en línea, por lo tanto se solicita que con debida anticipación los equipos envíen a través del sistema de postulación en línea sus postulaciones para no tener dificultades por hacerlo al final. El fallo está programado para octubre de 2025. Los proyectos, si bien esta política fue diseñada para 10 años, las propuestas deben presentarse para 5 y se podrán extender por otros 5 años previa evaluación. Eso, por favor, pasemos a la sección de preguntas. Muchas gracias, Guido, por la presentación. Antes de comenzar con las preguntas, tenemos hartas preguntas. Comentarle a quienes nos acompañan que vamos a tratar de responder la gran mayoría. Si hay alguna que por necesidad nuestra de tener que precisar algunos temas, revisarlo con algunos integrantes de otras áreas de nuestra institución, tengamos que dejar pendientes, las vamos a responder de manera posterior en el documento de preguntas frecuentes, para que ustedes lo tengan contemplado y para que también consideren que vamos a contestar, ya sea en esta instancia o posteriormente. También puede que tengamos de repente la opción de agrupar algunas preguntas si es que van en el mismo tenor. Así que eso en términos generales y para que comencemos ahora entonces con las preguntas. Para la primera, me gustaría pedirle apoyo a Carol Campos. Carol, tenemos dos preguntas de Francisca Rodríguez. Vamos con la primera. Dice, sobre la construcción de la línea base de los KPI. Nos pide confirmar que solo se utilizan indicadores de los investigadores principales. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Efectivamente es así, solo lo de los investigadores principales. Bien. Patricio, disculpa, no te puedo dar la palabra porque según lo que yo les expliqué al principio, vamos recibiendo las preguntas en el chat y tengo como 30 preguntas. ¿Ya? Muchísimas gracias. Carol, vamos entonces con la segunda pregunta de Francisca. En los ítems Dissemination and Outreach and Scientific Knowledge of the Development of Public Policies Indicators, ¿cómo se genera la línea base o se deja vacío? Se utilizaría en la de los últimos 3 años, ¿ya? En el caso de los centros nuevos, ahí me gustaría pedirle ayuda a Guido González para el tema de los centros nuevos. Sí, en general, a ver, nosotros tenemos la posibilidad de recibir indicadores que no son obligatorios. Si es que ustedes consideran que ese indicador no representa fielmente lo que el centro puede contribuir en la elaboración de políticas públicas o contribuir a las políticas públicas, el centro puede ofrecer indicadores alternativos. Eh, y ah, también es posible eh, incorporar una nota al pie en este formulario donde se indique qué fue considerado como línea base. Eso también es posible. Sí, ahí solo complementar que en el fondo si es un centro nuevo y no tiene nada ahí, la línea base va a ser cero.
y después colocarán si es que tienen proyectado trabajar en esas líneas, porque perfectamente desde un basal, el sector productivo, cuando hablamos del sector productivo, hablamos de público y privado, por lo tanto podría haber aportes a los reguladores y fiscalizadores del sector, y por lo tanto podrían proyectar algún número ahí, pero podría ser que la línea base sea cero. Ahí ustedes tienen que ver la realidad de sus propios centros. Muy bien, gracias a usted por esa respuesta. Vamos con la siguiente de Mariela Puebla. Le quiero pedir a Catherine Leviman que me apoye acá. La pregunta es la siguiente, Catherine. ¿Cuál es la dedicación horaria mínima de los investigadores e investigadoras principales? Y también quiere saber si existe incompatibilidad horaria con otros proyectos de nivel institucional. Hola, buenos días a todos. Acerca de la dedicación horaria, las bases no contemplan una exigencia mínima. Sin embargo, sí hay una exigencia de permanencia en el país al menos durante 8 meses al año. Y en cuanto a la incompatibilidad, un investigador puede ser investigador principal solamente de un proyecto financiado a través de esta subdirección. Gracias, Katy. Alondra Caso, te quiero pedir apoyo con la siguiente pregunta de Iván Alfaro. Un investigador principal de un basal que cierra, ¿puede ser investigador principal de un nuevo centro de investigación aplicada? Hola, buen día. Sí, puede postular siempre que la última cuota fuese transferida anterior a marzo de 2025. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta de Janet Zamorano. Helen, tu apoyo acá. Respecto a presupuesto, dice, ¿no hay más detalle en los ítems a incluir? ¿Basta con el monto total por año? No, no basta con eso. Hay una planilla de presupuesto y ahí se deben colocar todos los detalles de acuerdo a cómo está solicitado. Y en las bases concursales, en el capítulo 4, punto 4, están los ítems financiables. Entonces ahí tenemos personal, operaciones, equipamiento, adaptación de infraestructura y gastos administrativos. Por lo tanto, todo eso debe ser claramente detallado en el presupuesto. Gracias, Helen. Guido, vamos con la pregunta de Mauricio Arenas. ¿A través de qué mecanismo de la ley de presupuesto pueden los gobiernos regionales aportar con recursos pecuniarios? Interesante pregunta. Nosotros hemos recibido en el pasado transferencias directas desde un gobierno regional porque el gobierno regional considera que alguna actividad que desarrolla una entidad es relevante para la misión que debe cumplir el gobierno regional. Entonces, como órgano que contribuye al logro del objetivo de desarrollo local que tienen los gobiernos regionales, pueden destinar recursos directos, sin concursos. No sé específicamente el mecanismo ni la norma, pero nosotros estamos abiertos a, en caso de que el gobierno regional destine recursos a un centro, porque considera que el centro realiza alguna actividad relevante para sus propósitos, ese aporte sí puede ser rendido por el centro que recibe esos recursos y nosotros podríamos considerarlo como aporte pecuniario del sector productivo. Bien, gracias, Guido. Carol, vuelvo contigo ahora para la pregunta de Esteban Richard. ¿Los postdocs pueden ser contratados por mediodía o menos de 44 horas? Y también nos plantea si hay un monto máximo a pagar. Las, para este concurso, todo lo que tiene, todo lo que es respecto a los postdoc, los beneficios, la duración de financiamiento deben ser equivalentes a los que están establecidos en el concurso de postdoctorado de la Subdirección de Proyectos de Investigación Individual de ANI y las futuras modificaciones que esto pueda servir. Y esto implica todo en cuanto a lo que es la duración y los montos máximos a pagar. Gracias, Carol. Guido, vuelvo contigo para la pregunta de Carolina Chávez. Dice, para las contrapartes de centros de investigación, en las bases se hace referencia a las del sector productivo. Te leo el párrafo que ya nos deja. Dice, aportes pecuniarios provenientes del sector productivo, público, privado e internacional, obtenidos por el centro a partir de la venta de servicios, otras facturaciones por transferencia tecnológica, contratos tecnológicos con la industria y aportes pecuniarios de gobiernos regionales o de instituciones interesadas que en conjunto cuantifiquen la siguiente proporción respecto del financiamiento basal solicitado a ANIT para los 5 años.
Entonces, considerando esto, su pregunta es, ¿eso significa de ventas presuntas futuras o se requiere aporte pecuniario? A ver, como yo lo expliqué en una lámina, o sea, puede existir algún compromiso, una declaración de alguna entidad aportante hacia el centro, una empresa o una institución interesada o otra entidad que entregue una carta de apoyo. Eso lo hemos recibido nosotros en el pasado. Hay empresas que han brindado compromisos de aporte a los centros, aportes pecuniarios. Pero también existe la posibilidad de que los centros puedan hacer proyecciones en base a aportes recibidos en el pasado. Si el centro, o más bien, si los investigadores principales, adjuntos, investigadores jóvenes o profesionales que están participando en la postulación de un centro de investigación aplicada, si ese grupo en los últimos 5 años trabajó en proyectos o consultorías con el sector productivo, incluso con servicios públicos, para estudios, para venderle finalmente información relevante para las políticas públicas, eh, eh, esos aportes recibidos en el pasado sí pueden ser proyectados por el mismo equipo como para recibir el próximo 5. Entonces, claro, más que venta futura, es más bien una estimación respecto de, como yo fui exitoso vendiéndole información al sector productivo en el pasado, voy a ser también exitoso en el futuro. Para ese cálculo nosotros necesitamos conocer primero evidencia del aporte recibido en el pasado y para conocer cómo fue la proyección necesitamos la memoria de cálculo. Y ambos documentos debe cargarlos en el sistema de postulación. Gracias, Guido. Alondra, tenemos otra pregunta de Carolina Chávez. ¿Se puede postular un centro nuevo o la convocatoria es solo para centros que ya están formados y requieren continuidad? Muchas gracias a Carolina por su pregunta y claro que sí puede postular. De hecho, el objetivo y la esencia de este instrumento es contribuir a la creación y consolidación de centros de investigación y desarrollo de excelencia, así que perfectamente puede postular un nuevo centro. Es una buena pregunta para clarificar ese tema. Sigamos. Sebastián Sáenz, te quiero pedir apoyo para la pregunta de Rodolfo Figueroa. ¿Las asociadas pueden ser extranjeras? Buenos días. Respondiéndole a Rodolfo, según las bases concursales, en la sección del glosario se define que las instituciones asociadas tienen que ser instituciones nacionales. Gracias, Sebastián. Helen, vuelvo contigo para la pregunta de Eva Vallejos. ¿Los investigadores adjuntos deben de pertenecer a una institución asociada? Y si no es así, ¿se necesita alguna carta de autorización de parte de su institución empleadora? No necesariamente. Podrían, pero no es una condición. Por lo tanto, pueden pertenecer a otra institución. Y con respecto a la carta, nosotros a nivel de postulación no la pedimos, pero eventualmente durante la etapa de ejecución, si nos parece necesario, sí la podemos pedir. Muy bien, gracias, Helen. Y sigo contigo para la pregunta de Marcelo Fuentes. Dice, ¿los investigadores adjuntos o investigadores jóvenes deben estar relacionados a la institución patrocinante o asociada? ¿Y los investigadores adjuntos tienen mínimos de dedicación horaria? Dos consultas. No tienen mínimos de dedicación horaria. Esa parte queda contestada ahí. Ujú. Y déjame revisar. Espérate. ¿Esta qué número es? Es el número 11. 11. Sí. Dice si tienen, si Sí, tanto los no. investigadores, ya, No tienen ni mínimos ni tampoco necesariamente tienen que estar vinculados. perfecto. Ya, ahí La contestamos. vinculación sí se la va a dar el centro si es un centro albergado. Ya, gracias, Helen. Alondra, vuelvo contigo para una consulta de Rodolfo Figueroa. El director, si ya tiene una dirección en un proyecto ANIT, ¿no podría participar o qué debería hacer en ese caso? Mira, sí podría postular en tanto que no corresponda a director o director adjunto en centros de la Subdirección de Centros de Investigación Asociativa, que es la nuestra. Pero, por ejemplo, si es de un anillo, perfectamente podría postular. Cabe destacar que esta no es una incompatibilidad para nuestro instrumento y habría que revisar específicamente en el proyecto de origen a ver si es que lo prohíbe o no. Perfecto. Muchas gracias. Helen, vuelvo contigo para la pregunta de Matías Sañartu. Dice, ¿cuál es el espíritu de las instituciones interesadas?
esta figura genera confusión con el de las diversas empresas con las que trabajaremos. ¿Se espera que cada empresa con la que trabajaremos sea una institución interesada? No, no todas las empresas tienen que ser instituciones interesadas. La idea es que haya una o más instituciones interesadas que le den la pertinencia al proyecto que tiene el centro, al plan, con respecto al sector productivo. Es como la evidencia de que hay interés por lo que se va a abordar. Pueden ser gremios, pueden ser reguladores o fiscalizadores, que son entidades del sector público, o bien también pueden ser empresas. Claramente que eso, como digo, le da la pertinencia a que la temática es de interés de quienes nos importa que traccionen la demanda y que es el sector productivo. Muy bien. Continuamos entonces con la pregunta de Leandro. Alondra, tu apoyo acá. Teniendo en cuenta, dice, que el presupuesto aún se está discutiendo. Al día de hoy, ¿cuántos centros se piensan financiar? Mira, Leandro, esta convocatoria está planificada para financiar 8 centros de investigación aplicada. De todas formas, tal como comentas, está en discusión presupuestaria, entonces habrá mayor certeza una vez aprobada la ley de presupuesto para el año 2025. Y siempre hay que considerar que todo esto está sujeto a disponibilidad presupuestaria. Gracias, Alondra. Carol, vamos con la pregunta de Francisca Rodríguez. ¿Se pueden proponer otro tipo de consejos adicionales? Por ejemplo, investigadores extranjeros que aconsejen en términos de investigación. Sí, mira, ahí pueden incorporar al proyecto investigadores extranjeros. Estos investigadores extranjeros no residentes en Chile, quienes podrían recibir ciertos recursos a cargo del proyecto para financiar gastos como de estadía y traslado, así como también para gastos de operación, siempre y cuando dichos gastos se encuentren asociados al desarrollo de las actividades del centro de Chile, de dentro de Chile, perdón. Muchas gracias, Carol. Catherine, vamos con la pregunta de Eva Vallejos. ¿Se puede postular como investigador principal a un centro, por ejemplo, centros de investigación aplicada, y a otro como asociado, por ejemplo, a un instituto Milenio? Sí, sí es posible postular en distintas categorías los distintos concursos que están en este momento. Sin embargo, es súper importante tener presente que el financiamiento va a poder provenir solamente de uno de ellos. Perfecto. Y Catherine, sigo contigo para la pregunta de Leslie Díaz. Dice, quisiera saber si el director debe ser personal preexistente al momento de la presentación de la postulación y o de la adjudicación. Y además, dice, me gustaría saber si puede ser un investigador extranjero sin residencia permanente en Chile al momento de la postulación. Bueno, primero el director debe estar definido al momento de postular, ya que es a través de él que se ingresa al sistema de postulación en línea para ingresar los formularios y la documentación. Eso primero que todo. Y puede ser un investigador extranjero, sin embargo, él debe tener residencia en Chile durante la ejecución del proyecto por al menos 8 meses, residencia en el país. Bien, muchas gracias, Catherine. Guido, vuelvo contigo. Vamos con la pregunta de Iván Alfaro. ¿Cómo se documenta ex ante un ingreso por servicios del centro que aún no se han realizado? ¿Cómo se documenta ex ante un servicio que no se ha realizado? Eh, Un ingreso por servicios del centro que aún no se ha realizado. un ingreso. Ujú. A ver, si no se ha realizado, entonces entiendo que va a ser una proyección. La proyección debe basarse en aporte recibido en el pasado. Si no se ha recibido aporte en el pasado, entonces no se puede proyectar y por lo tanto no va a poder ser posible una proyección. Bien. Guido, Rodolfo Figueroa nos pregunta por qué es tan alto el aporte pecuniario. Es una decisión de política, es el factor que diferencia a estos centros de excelencia de otros. Este centro de investigación aplicada debe estar fuertemente vinculado al sector productivo y dentro de la política se decidió que una de las formas de verificar que se hace ciencia aplicada es que el centro está conectado con el sector productivo y necesita demostrar que está transfiriendo. Y una forma de demostrar que se está transfiriendo es demostrar que está apalancando recursos de este sector productivo. Vamos con la siguiente de Guido, de Isabel Meneses.
Los aportes de gobiernos regionales y de las instituciones interesadas deben ser directos, no pueden ser FIC o licitaciones. Si son licitaciones, cuánto mejor, porque es la demostración de que el centro perdón, que el gobierno regional está participando en el mercado, buscando al mejor proveedor y consideró al centro como un proveedor y por lo tanto lo contrata para que comprarle un servicio. Y a cambio hay una contraprestación, y esa contraprestación es la que puede ser rendida. En el caso de que existan aportes directos del centro, o sea, del gobierno regional hacia el centro, la verdad que nos es indiferente a qué parte del presupuesto público deba rendir esos aportes. Lo importante es que el centro sea capaz de demostrar que recibió esos aportes del gobierno regional para un fin. Y eso es lo que nosotros vamos a revisar en la pertinencia. ¿Cuál es el fin de ese aporte? Si que el gobierno regional le entregó aporte para construir una cancha, para fomentar el deporte, claramente no está vinculado a los objetivos del centro y por lo tanto, aunque sea rendido como aporte pecuniario de un gobierno regional, ¿cierto? Cumple con los requisitos, en términos de pertinencia no va a ser admisible. Muy bien. Guido, vamos ahora con la pregunta de Rodolfo Figueroa. ¿Cuál es el máximo porcentaje de aporte de otras instituciones y donaciones valorizadas? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es el máximo porcentaje de aporte de otras instituciones y donaciones valorizadas? A ver, nosotros, dentro de todo el espectro de aportes que podría recibir un centro, valorizado, un aporte valorizado, abrimos la posibilidad a que sean suficientes para poder cumplir con el 50% exigido. ¿Ya? O sea, no, perdón, no 50%, sino que la diferencia entre lo que tiene que demostrar como aporte al sector pecuniario, o sea, perdón, como aporte pecuniario al sector productivo, en relación a todo lo demás que debe comprometer el centro. Todo lo demás no es necesario que sea valorizado, puede ser pecuniario. Y ahí damos una serie de alternativas. Uno de ellos son las cartas de compromiso de las instituciones, donde valorizan personal, recursos, espacio físico, equipamiento. Ofrecemos la posibilidad de que las donaciones también sean eh, parte de aquellas fuentes que conforman ese aporte valorizado. Por lo tanto, no hay un límite. Eh, sí, lo que queremos es que una vez que esos aportes se rindan, esos aportes vayan en beneficio del centro, vayan en beneficio de las personas que son parte del centro. Eh, no sé si con eso respondo a la pregunta. Bueno, esperemos, de lo contrario, nos dejará algún mensaje Rodolfo, así que tenemos que complementar más allá. Y Guido, pregunta de Pasañartu, ¿se consideran inversiones en activo fijo aporte pecuniario? Bueno, como lo expliqué en una lámina, todos los aportes en pecuniario debe evidenciarse que corresponde a una transferencia de la propiedad. Por lo tanto, la inversión en un activo fijo, por ejemplo, si se compra un equipamiento, ese equipamiento debe ser transferido hacia el centro y se debe entregar evidencia de esa transferencia. Eh, no basta con solamente ponerlo a disposición, porque ese poner a disposición para nosotros es más bien un contrato como dato, sería por lo tanto un aporte valorizado. Solo complementar ahí que ese aporte tiene que ser durante la ejecución del proyecto y no previo. Perfecto, gracias. Y Helen, sigo contigo Ya. para otra pregunta de Isabel Meneses. Dice, ¿cómo esperan que se manifieste el apoyo del centro a grupos emergentes de investigadoras o investigadores? Es decir, dice ella, ¿cómo se mide? Nosotros esperamos que sea una declaración del centro y lo cual podemos trazarlo después durante la ejecución, pero de momento es decir que a tal grupo emergente, que es un grupo, digamos, más nuevo, de menor, digamos, expertise que el centro mismo, lo está apoyando en tales materias y entregar, digamos, nombres y apellidos. Gracias, Helen. Guido,
vuelvo contigo. Vamos con la pregunta de Paula Pimentel. ¿Cómo se rinden los aportes que pudieran entregar los gobiernos regionales? Dice ya que ellos pueden hacer aportes a corporaciones e instituciones, pero esos aportes son rendidos al mismo CORE y no a otros proyectos. Cuando el Estado transfiere recursos a un tercero en el marco de un concurso o asignación directa, no puede hacerlo simplemente entregando un cheque, tiene que firmar un convenio, y ese convenio debe ser entonces entregado como evidencia. Eh, una resolución emitida por el mismo servicio público también sirve como evidencia complementaria. Eh, y en el fondo son los actos administrativos los que nos interesa conocer. Y esos son los que consideramos como evidencia en el caso del traspaso de un servicio público hacia un centro. Guido, continúo contigo. Vamos con otra pregunta de Paz Sañartu. Dice, definición de los respaldos de los aportes de contrapartes para subir a la plataforma como anexo o cualquier otro documento. Definición, mire, nosotros en las preguntas frecuentes hemos detallado algunos, pero siempre nos quedamos cortos, porque son muchas, es mucha la evidencia que podríamos recibir, pero la mayoría de los documentos que deberían ser cargados para demostrar aporte en el pasado son aquellos que están asociados al aporte mismo. Eh, Insisto, en el caso de venta de servicios, factura. En el caso de consultoría, son facturas, son convenios, son resoluciones, actos administrativos en donde se demuestran esos aportes. Certificados de donación a través de las leyes que les mencioné. Es decir, todos aquellos documentos que permitan hacer la trazabilidad de la recepción de esos aportes son los que deben ser cargados. Eh, en el pasado, por ejemplo, nos han presentado certificados de grants recibidos por servicios públicos extranjeros, por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por la National Science Foundation, por otras organizaciones que financian investigación científica, que le entregan aporte a algún investigador o grupos de investigadores que participan en los centros, como digo, del trabajo que está vinculado a lo que hace el centro. Esos han sido rendidos. Eh, entonces, en el fondo, cualquier documento emitido por tercero donde se evidencie la recepción de esos aportes por parte de miembros del centro. Guido, vamos a la siguiente pregunta de Carola. Dice, ¿los aportes en bienes tangibles como terrenos, equipos e infraestructura pueden ser considerados aportes pecuniarios del asociado? Solamente en caso de que se demuestre que fue transferido la propiedad de aquel bien. En caso de que se haya puesto a disposición, tiene que ser rendido o considerado como aporte valorizado. Bien. Bueno, con eso también respondemos a Rodolfo Figueroa, que tenía una pregunta similar respecto a un edificio. Gracias, Guido. Carol, vuelvo contigo para la pregunta de Eva Vallejos. ¿Hay mayor puntaje en la propuesta en el caso de que la directora sea mujer o esto no influye? Este es un aspecto que podría influir solo en los criterios de desempate. Esos criterios están establecidos en las bases y el primero de ellos tiene que ver justamente con propuestas conformadas por un equipo de investigadores principales, incluyendo directores y directoras, que considere una mayor igualdad de género. Como en este sentido, en el criterio de desempate, ahí dependiendo de cómo tengan ese equilibrio, podría influir. Gracias, Carol. Catherine, voy contigo ahora para la pregunta de Iván Alfaro. Dice, por favor, ¿pueden repetir cuáles centros quedarían fuera pues, por el tema de la cuota? Disculpa, ¿me podría repetir, por favor? Sí, claro. ¿Cuáles serían los centros que quedarían fuera por el tema de la cuota, por la cuota? Se refería a aquellos centros que actualmente tienen financiamiento y que la siguiente cuota sea recibida con fecha posterior a marzo de 2025. Perfecto. De todas maneras, yo le comento a todos quienes están presentes que la presentación que hoy compartió Guido la vamos a poner a disposición de ustedes. Así que también van a poder revisar ese PPT con mayor detalle.
de manera posterior. Y Catherine, vamos con la siguiente pregunta de Isabel Meneses. Dice, no me quedó claro si los directores o directores alternos que ya lo habían sido, ¿pueden o no postular? ¿O es solamente para los centros que terminaron anticipadamente? Esa indicación se refiere a los directores o directores alternos de un centro que terminó anticipadamente. Bien, muchas gracias, Catherine. Helen, vamos con la pregunta de María Jesús Soruco. Dice, si la directora científica de una institución postula como investigadora adjunta en un centro de investigación aplicada, ¿esa misma institución puede participar como institución patrocinante en el centro de investigación de interés nacional o viceversa? Sí, ahí lo que le recomendamos es hacer esa pregunta por ayuda a NID, porque es la gente del departamento de DIFE la que tiene que responder si efectivamente pueden postular allá. A la otra convocatoria, en todo caso, Y hacer la la, que la fue la consulta, charla de ayer. la charla de ayer, exacto. Gracias, Helen. Carol, vuelvo contigo. La pregunta es de Natalia Villar y dice, ¿las patentes son considerados indicadores alternativos o su equivalencia a una publicación? Las patentes son parte de los indicadores de transferencia tecnológica y la publicación de por sí también es otro indicador y no tenemos establecidas equivalencias en cuanto a indicadores para este concurso. Muy bien, gracias. Alondra, vamos con la pregunta de Matías Añartu. ¿Se consideran válidos los aportes de instituciones internacionales asociadas de agencias de investigación? Ojo, que las instituciones asociadas solo pueden ser de carácter nacional. Entonces, lo que podría ser sería una institución interesada, pero no asociada. Gracias. Helen, vuelvo contigo para la pregunta de María Elena Lienqueo. Si un investigador es investigador principal en un núcleo o en un anillo, ¿puede ser investigador principal en esta postulación? Sí, porque los núcleos y los anillos no se consideran centros. Perfecto. Y sigo contigo. Vamos con la pregunta de Rodrigo Cortés. Dice, si el presupuesto del año 1 utiliza el tope, el tope del aporte de ANIT, ¿se puede considerar factor IPC a las proyecciones de presupuesto para los años 2 al 5? Estas bases concursales, acá el IPC es una proyección que es con la bola cristal y que en realidad es imposible tenerla tan clara. Lo que nosotros colocamos en las bases y quedó establecido es que ANIT podrá reajustar los presupuestos autorizados en cada cuota del financiamiento basal de acuerdo con el reajuste aplicado por la DIPRES respecto a los valores incrementados en la ley de presupuesto. O sea, podemos traspasar ese incremento, que es lo que nosotros llamamos el inflactor de la DIPRES. Y eso año a año en la medida que haya disponibilidad presupuestaria. Las bases no te impiden hacer distintos montos cada año, pero en la práctica la DIPRES nos entrega un monto X que lo repite todos los años y lo inflacta. Por lo tanto, es súper incómodo tener montos distintos para distintos años. Entonces, la propuesta, sin embargo, como digo, las bases no te lo limitan, es que el monto sea exactamente el mismo y después con el inflactor este se va a ir subiendo, porque al final del día, por ejemplo, el año 2021 nos dieron 14.300 millones para todos los centros adjudicados, por lo tanto quedaron todas las cuotas iguales para todos los años. Y en esa oportunidad sin inflactor porque no estaba esta varita mágica. Gracias, Helen. Carol, vamos con la pregunta de Héctor Ramírez. Dice, ¿podrían dar un ejemplo de institución interesada? ¿Y cuál es el espíritu de estas instituciones? Sé que él tiene algún grado de confusión con las empresas. Sí. Estas instituciones interesadas deben ser personas jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, puede ser nacional o extranjera, puede aportar recursos para el desarrollo del proyecto. Estos interesados deben encontrarse ligados a la demanda potencial de los resultados de las áreas de I+D+I ejecutadas por el centro, resultando beneficiados de los resultados del proyecto. Y ejemplos concretos
podrían ser, por ejemplo, el IFOP, la Cámara Chilena de la Construcción, Nestlé Chile, etcétera. Y hay una variabilidad de entidades. La idea es que esta entidad colabore con la entidad patrocinante y se beneficie de los resultados de los temas de investigación que realizan los centros. Eso sería, Jimena. Y me estás muteada. Muchas gracias. No, para ti, Helen. Carolina Iturriaga dice, nos pregunta por el tope de remuneraciones indicado en las bases y si esto incluye aportes patronales. Sí, es el bruto. Tiene todo. Ese es el tope, tope, tope. Bien. Carol, vuelvo contigo con la pregunta de Osvaldo Campos. ¿La línea base de los KPIs en el caso de centros preexistentes también considera únicamente los resultados de los investigadores principales? Efectivamente, son los investigadores principales en este caso también. Muchas gracias. Vamos ahora, Helen, vamos con la pregunta de Susana Cabello. ¿Se pueden pagar finiquitos con el subsidio? Sí, las bases establecen súper claro, eso sí, cuánto, hasta qué tope. De hecho, déjame que lo tengo aquí, cortadito y pegado. Contrapartes. Dice, como parte de los gastos que se podrán rendir, se aceptan rendiciones de fondos destinados al pago de finiquitos de aquellas personas que se hayan desempeñado en el centro. O sea, no vamos a pagar montos de gente que antes de la fecha de la total tramitación de la resolución que aprueba el convenio, de ahí para atrás no finiquitamos a nadie ni le ponemos un peso a nadie. De ahí para adelante sí podríamos considerarlo y tiene unos topes que le recomiendo ver ahí en las bases porque está establecido. Pone buscar finiquito y dice, eh, este monto no podrá superar el 1% del monto total del ítem personal a partir del segundo año de ejecución, un 5 del tercero y un 10 del cuarto y un máximo de 30 al quinto año. Está todo establecido en las bases. Gracias, Helen. Alondra, vamos con otra consulta de Rodolfo Figueroa. Si una institución extranjera hace aportes pecuniarios o en investigadores al centro, ¿de qué modo podría participar? Bueno, podría participar en calidad de institución interesada. Esto quiere decir que es una institución que puede aportar con recursos para el desarrollo del proyecto, pero ojo que no podrá recibir financiamiento del subsidio. Estas instituciones deben estar ligadas a la demanda potencial de los resultados de las áreas de investigación, desarrollo e innovación, resultando beneficiadas de los resultados del proyecto. Ahí me gustaría complementar algo, Jime, que una entidad, una empresa internacional o una entidad internacional podría contratar al centro para un servicio tecnológico y entonces le va a transferir recursos en contraprestación del servicio. Y ese se podría considerar un aporte pecuniario al sector productivo. Si es una donación de una entidad internacional, va a entrar en otros aportes, no va a entrar en los aportes del sector productivo. Perfecto. A ver, nos quedó pendiente la pregunta de Eva Vallejos, que la vamos a abordar de manera posterior a través de nuestro documento de preguntas frecuentes. Ya, ahora vuelvo con Guido para la pregunta de Cristian Gallardo. Dice, centros vigentes con cuota antes de marzo de 2025 que postulan la renovación competitiva, ¿podrían transitar de un FONDAP a un centro de investigación aplicada 2025? Se puede considerar, también nos plantea como proyección de aportes los montos históricos de un centro de excelencia que termina en noviembre de 2025 su financiamiento. A ver, la clave está en identificar la cuota, ¿ya? Esa es la clave. ¿Cuándo va a ser entregada la cuota? Pero hay otro factor clave que es la posibilidad que un centro tiene de transitar hacia otro, o sea, transitar hacia otro instrumento. La respuesta es sí. Precisamente por eso fueron abiertos estos concursos de forma paralela para que un centro que tiene su corazón puesto más bien en la ciencia motivada por la curiosidad, el Open Sky Research,
o en realidad tiene un fuerte vínculo con el diseño de políticas públicas, pero tenía aún un financiamiento distinto, pudiese finalmente en este momento tomar una decisión como equipo, una decisión estratégica, y postular al centro que más representa el core business de aquello a lo cual se han dedicado tanto tiempo. Nosotros sabemos que existen esas diferencias. Este es un momento para reflexionar y tomar decisiones, considerando las restricciones de postular a más de un centro a la vez, ¿cierto? Entonces sí, la respuesta es sí, sí puede transitar desde un FONDAP hacia un centro siempre y cuando cumpla con la condición de no recibir una cuota después del marzo de 2025, independientemente de que termine en noviembre del 2025, porque sabemos que hay prórrogas y la verdad que el problema no son las prórrogas, sino que el problema más bien es la cuota. O sea, no problema, sino que la condición es la cuota. Gracias, Guido. Les quiero comentar que vamos a finalizar el taller a las 12:30, ¿ya? Así que vamos a ir ahora entonces con las últimas preguntas eh, que vamos a abordar. Helen, vamos con la pregunta de Gabriela Novoa, dice ella, en cuanto a la gobernanza que se plantea en las bases. ¿Se puede tomar esta como base para generar una propuesta que se ajuste a la realidad de un centro que ya lleva años con una estructura corporativa instalada? Lo que está puesto en las bases es el desde. Por lo tanto, dentro de su estructura tendrá que al menos haber estas unidades y personas que ahí establecemos. Ellos pueden tener otras instancias, pero tienen que al menos contemplar estas. Gracias. Y perdón, me había saltado la pregunta de Matías Sañartu. Le quiero pedir apoyo a Carol para contestarla. Dice, en las bases se habla de líneas de investigación, áreas de impacto y problemas de investigación. Se entiende que esto le da flexibilidad a cada centro para generar la estructura que considere mejor. Sin embargo, se pide un indicador en los KPIs de publicaciones entre líneas. Esto sugiere que las líneas se deben configurar como los grupos de trabajo para generar esa evidencia. Dice, ¿podrían aclarar el espíritu de ese KPI y lo que espera NIT en base a la relación de líneas, áreas y problemas de investigación? Claro. Entendemos que el establecimiento de las diferentes líneas de investigación va a depender propiamente de la configuración del centro, las áreas en las cuales se desarrolla. Pero sí esperamos que haya colaboración entre líneas. En algunas se dan de forma más espontánea, otras no, y hay definitivamente líneas que por las temáticas en las que trabajan no tienen mucha relación. Pero lo que queremos ver es que haya una colaboración entre los investigadores, por ello el indicador. ¿Ya? Recordemos que hay muchos investigadores que tienen dentro de su trayectoria proyectos Fondesit y de alguna u otra manera han trabajado de forma individual a lo largo de los años, pero estos proyectos son asociativos, son ya centros, entonces tenemos que ir un poco más allá del trabajo solamente individual, sino más bien el que sea colaborativo en la medida que se pueda. Gracias, Carol. Alondra, vamos con la pregunta de Cristian Gallardo. Un subdirector de un centro ANIT actual, con la última cuota antes de marzo de 2025, ¿podría ir como director en la nueva propuesta? Sí, perfectamente. De hecho, esa es la restricción, que ojalá bueno, no, no ojalá, sino que la cuota debe ser anterior a marzo de 2025, así que puede. Gracias. Guido, vuelvo contigo para una consulta de Isabel Meneses. Dice, perdón que insista, dice, pero para tener esto lo más claro posible. ¿Los aportes del gobierno regional pueden provenir del FIC y esos fondos pueden ser entregados directamente al centro o bien porque hicieron un concurso y se lo ganaron? ¿Ambos sirven y en ambos casos se realiza un convenio? Ok, entonces voy a distinguir entre un aporte directo, voy a distinguir entre la compra de un servicio y en un concurso, ¿ya? Si este agente público le entrega recursos al centro en el marco de un concurso para proyectos de investigación que tienen como finalidad el desarrollo local, por ejemplo, en tanto concurso, ese aporte debe ser rendido como aporte proveniente de fuentes fiscales de mediana envergadura, ¿ya? No va a ser parte del sector productivo, pecuniario sector productivo, ¿ya? Porque es un concurso para
desarrollo de investigación, un concurso abierto a cualquiera que pueda presentar algún proyecto. Pero si es que el gobierno regional le transfiere de forma directa, porque es una decisión, una prerrogativa que tiene el gobierno regional de asignar recursos de forma directa para que el centro realice algo en beneficio de la región, ese aporte sí puede ser considerado como un aporte proveniente del sector productivo pecuniario. Sí. Y por otro lado, si es que el gobierno regional abre una licitación porque quiere comprar información, un estudio, ¿ya? Un estudio, por ejemplo, de líneas base, eh, y postulan varias universidades, centros de investigación, empresas a esa convocatoria y se lo ganó el centro y el centro hace un estudio, ese aporte también puede ser considerado como un aporte del sector productivo pecuniario. Entonces, en resumen, aquellos aportes que no pueden ser considerados como provenientes del sector productivo pecuniario son aquellos que están asociados en el marco de un concurso para hacer investigación científica, tecnológica o de innovación. Si es un concurso, no va a ser considerado. Pero si es una licitación o una asignación directa, sí va a ser considerado como aporte del sector productivo. Perfecto. Guido, sigo contigo. Rodolfo Figueroa nos pregunta, si una institución extranjera, universidad u otra institución sin fines de lucro, hace aportes pecuniarios y o en trabajo de colaboración con investigadores asociados a proyectos del centro, con o sin financiamiento de otras fuentes, ¿podría reconocerse ese aporte? Sí, la clave está en la evidencia. O sea, hay instituciones extranjeras que han brindado aporte en el pasado a investigadores que podrían estar participando en esta propuesta. Sí, esos aportes sí pueden ser considerados porque vienen desde el extranjero y porque beneficiaron de algún modo a los investigadores. Lo importante es que en la evidencia quede claro que hay investigadores que están en la postulación, que están siendo beneficiados, que fueron beneficiados, y que ese aporte tiene relación, eh, o sea, ese aporte fue para realizar actividades que están vinculadas a los compromisos del centro. Entonces son esos dos requisitos que finalmente nosotros vamos a verificar en la evidencia que nos hagan llegar. Si es que hay investigadores involucrados del centro y por otro lado, si es que esos recursos tienen que ver o no tienen que ver con aquello que el centro comprometió desarrollar. Bien. Guido, vamos a la siguiente pregunta de Patricio Arce. ¿Un proyecto anillo de algún miembro del centro se puede considerar como aporte pecuniario en los años de ejecución conjunta? No, tiene que ser considerado como un aporte de fuentes fiscales concursales de menor envergadura. Guido, vamos con Maximiliano Batarech. ¿Los aportes privados como venta de servicios se rinden con IVA incluido? Sí, se rinde el bruto que está en la factura. Ya, y vamos con la última, Guido, de Matías Sañartu, y es una aclaración respecto a la pregunta que hizo antes. Dice, la dejo mejor acá de nuevo. Dice, ¿se consideran válidos aportes de contrapartes de instituciones internacionales de agencias de investigación, por ejemplo, NFS o NIH, etcétera? Así es, sí se consideran como aporte pecuniario del sector internacional ese tipo de aportes. Perfecto. Muchas gracias, Guido. También muchas gracias a todo el equipo que respondió las preguntas de hoy. Bueno, llegamos al tiempo que habíamos establecido para este taller. Nos quedaron algunas preguntas pendientes, pero tal como les comenté, las vamos a contestar a través del documento de preguntas frecuentes que va a quedar disponible en la ficha del concurso. También ahí en la bitácora vamos a dejar disponible la próxima semana el enlace para que puedan revisar este video, también la presentación que compartió con nosotros hoy Guido, que esperamos sean obviamente un material de apoyo importante para ustedes. Además, vamos a realizar un nuevo ciclo de talleres para estas convocatorias ya más centrados quizás en resolver las dudas que ustedes obviamente van a ir teniendo en la medida que vayan preparando sus postulaciones. Así que cuenten con esa instancia, la vamos a informar oportunamente y les vamos a mandar, por supuesto, un correo con la invitación para que se puedan inscribir y participar. Así que bueno, me queda solamente agradecer su interés. Sé que nos vimos con varios en los talleres anteriores, así que muchísimas gracias por participar, por acompañarnos esta hora y media aproximadamente que han durado estas instancias, pero que nos parecen realmente importantes y sabemos que son útiles para ustedes. Estamos obviamente disponibles para poder apoyarlos. Las consultas, como siempre, por ayuda a NIT,
siempre lo digo para que lo tengan presente. Estamos recibiendo sus consultas por ahí y obviamente los vamos a seguir apoyando en este proceso. Muchísimas Ji- gracias. Jimena, Perdón, Guido, perdón, dime. la presentación la vamos a cargar en la página del concurso. Sí. Claro, exacto. En la bitácora, esa pestañita que está en la ficha del concurso, fíjense ahí vamos cargando información relevante de la convocatoria, todo esto que tiene que ver con la difusión del concurso y los videos también siempre están disponibles en nuestro canal de YouTube para que también puedan verlos por ahí y compartirlos con sus equipos. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana. Chau, chau. Gracias a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias. Que estén bien. Cuídense. Chao. Gracias por su Igualmente. participación. Chao, Isabel. Chao. La presentación. Ahora estamos solo Anit. Creo que sí. A ver, Quería mucha gente en la sala de espera. Felicitaciones a Guido, sólida presentación. Muchas Súper gracias, bien, ¿no? Y estuvo gracias a buena. Sí, bien, ustedes. súper bien. Sólida. Ambos, Helen, Guido. Muy buena Sí, los presentación. Felicitaciones, dos. pero yo más la escuché que la vi, porque como está uno leyendo las preguntas. No, sí, sí. no, Es absolutamente. estresante, ¿no? Andar escribiendo a la vez que estás, te llama la Jime y te dice, te toca. Eso, subir, ¿a qué preguntas en cuál van? Sí, Sí. Yo quiero felicitar a las chicas, a las nuevas, a Sí, Londra se pasaron. y a la Katy, lo hicieron fantástica, digamos, para hacer su primera, lo hicieron sí, fantástica. bravo. Sí, no, aplauso. Gracias. Hubo preguntas tricky ahí que la Londra y la Cata respondieron con una seguridad impresionante, ¿no? Entonces, de verdad, mis aplausos. Ellos no tenían que saber que nosotras estábamos dudando en nuestra mente. No, Nos claro. escribíamos por Teams. Eso era Sólido. lo que hablábamos ayer. Sí, súper bien el equipo. Gracias. Sí, Súper no, bien. bacán. Qué Guido, buena. ahora hay que terminar de contestar este formulario, revisarlo contestado para ajustar si hay algo que hay que corregir y junto con la PPT se las mandamos a Claudio. Ya, Así ¿Ya? es. Quedaron solo súper. 5 preguntas sin responder en Sí, el Sí, muy taller. poco. sí, fue súper poquito. Sí. Es que tuvimos en los dos talleres, aquí tuvimos 55 y en CTI 57. En Ay, cambio, ayer en SIN fueron 90 y algo. wow. Sí. Mm. Y eso que ahí agrupamos hartas. Mm. Hubo un momento en que contestábamos incluso hasta 4 preguntas abordándolas en conjunto Sí. porque se repetían muchas cosas. Esa pero es yo creo súper buena idea, pero cuesta como Cuesta. visualizar, y tan Sí. como si voy a buscar me voy a demorar más que si la respondo. Entonces, Claro, no, sí, cuesta un poquito, pero esto es pura práctica nomás, chiquillos. Así que, Sí, no, esto pero es yo creo que estuvo práctica. súper bien, estuvo sólido, creo que a diferencia de ayer que la gente era como más, como tendía a abrir el micrófono, a interrumpir, acá, Mm. igual que el taller anterior con usted, su público es más educado. Sí, sí, Está mejor. está ¿Cómo menos cuánto? ansioso. Sí. ¿Cómo cuántos ingresaron? Yo vi 133 más o menos, no sé. Sí. 137 viene un minuto yo. Sí, Ah, Claro. ya, o sea, nosotros Pero somos por lo que somos éramos nosotros como 10. 10. Mm, Mm, sí, sí. ya. Sí, ahora, ¿cuánta gente se inscribió? Eso no lo sé. No le pregunté a Claudio, pero le mandamos de todas maneras el correo después con el Sí. material a todos los que se inscribieron. Ah, exacto. ¿verdad que se hizo un video, po? Se habían inscrito 282 según la plantilla que tenemos acá. Ah, ya, Y sale que el máximo de asistentes era 140. ya. Claudio Trecar lo ha estado registrando antes de Sí. ir a sacar fotos, por eso anda ahora, que quizás lo Sí. van a ver ahí pasar.
Sí, Oye, Jimena, muchas gracias, Nada, pues. como siempre, la experta maestra de ceremonia que pone sí. orden y no titubea como una profesional de las comunicaciones, así que de verdad, muchas gracias. Para eso estamos, pues. Sí, muchas Siempre con una gracias, sonrisa, Jime. aunque hay que decirle a la gente que no. Lo No le lamento. voy a dar la palabra No. con una Bueno, sonrisa. Ya, Ok, que estén bien, muchas gracias. gracias. Estén bien, buen fin de Gracias. semana. Chao. Cuídense. Gracias. Chao, chao. 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 Salimos, ¿cierto? Sí, eres libre.